tardes, cabrevidentes de todo el país, de la región del Cibao y de Moca. Nos encontramos en esta tarde en el hogar de Belkis y Eugenio, una pareja ejemplar, una pareja modelo y unos ciudadanos que no podemos decir que no son modelo también. Así es que esta tarde está llena de gozo para nosotros porque hemos decidido y nos han aceptado que lleguemos a este hogar en Valores. Buenas tardes, doctora. Usted siempre hermosa, sonriente. Realmente me atrevo a decir que aquí, en este hogar, está la gracia de Dios y por lo tanto nosotros somos bendecidos también. Amén, gracias por esas bellas palabras. Nos encontramos en un hogar amoroso, apacible. ¿Y quién no conoce a Belkis y a Eugenio? El que dice que no lo conoce es porque no vive en Moca o vivíamos en la provincia española. Una casita preciosa, algo como majestuoso, es algo como hecho con amor. Nosotros nos encontramos en este sitio que a la verdad que yo le invito a ustedes a que se pasen por aquí. Si ustedes tienen el valor de pasar y llegar, porque no le vamos a decir la dirección para que lo busquen a ellos, como ellos son así tan amorosos. Aquí tenemos a mi querido amigo y a mi querida amiga. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos bien, gracias. Y nosotros de verdad le agradecemos a ustedes el hecho de que nos hayan tomado en cuenta para su programa de Parejas en Valores, porque nosotros siempre vemos eso muy positivo, sobre todo en la sociedad moderna de hoy, donde la gente no le da tanta cabida a eso ni tanta importancia, y que ustedes estén haciendo eso, de verdad que es una gran cosa, es una gran labor, y que merece el aplauso de todos los mocanos y de todos los dominicanos. Así que nosotros también nos sentimos bien que ustedes hayan decidido que nosotros somos una pareja en valores. Yo no lo sabía realmente. Yo no sé de dónde viene, y lo que pasa es que hay cosas que uno la trae en los genes cuando uno nace, pero en mi casa no hay nadie, en mi familia no hay nadie escritor, ni nadie que le gustaran los libros. Lo que sí es que yo pienso que ese ejemplo de ese empeño de mi mamá, que siempre me buscaba libros para que yo leyera y para que yo estudiara, y siempre estaba pendiente de eso. Y ella misma me compraba libros. Yo no sé por qué, porque mi mamá no fue a la escuela, pero no se hizo bachiller. Pero mi papá sí, y tal vez eso influyó también, me llevaba a muchas actividades que tenían que ver con la cultura. Yo no sabía por qué él hacía eso, pero él me traía, por ejemplo, a las fiestas patronales de Moca, me llevaba a actividades que hacían en la comunidad, y eso me involucró. Entonces, al yo querer estudiar la cultura, de paso tuve que estudiar los libros. Realmente, y ahí hay una conexión entre lo que influenció tal vez a Eugenio y lo que pudo también influenciarme a mí, porque mi papá siempre me llevaba a actividades. Entonces mi papá era militar y nosotros andábamos mucho pueblo, donde quiera que lo trasladaban, él nos llevaba. Entonces, cuando le tocó en el Seibo, y yo estaba muy pequeña y recuerdo que tal vez tenía unos 3 años, y mi papá me subía aquí, me llevaba al parque a ver unos shows que hacían en el parque todos los domingos, y los conductores de ese show en el parque era Freddy Veracoico y Charitín Goico. Wow. Entonces, él me ponía aquí en el cuello para yo ver los espectáculos. Yo siempre decía, fui creciendo como con ese interés que yo un día quería hacer eso, o sea, subirme a hacer eso. De hecho, yo quería un día bailar con Johnny Ventura, aquí adelante con Johnny Ventura, y no pude hacerlo nunca, pero siempre tenía, porque yo quería ser bailarina. Yo decía a él que yo quería ser bailarina desde muy pequeña. O sea, vivía despatillándome, haciendo cosas que yo quería ser bailarina, pero él me decía como que eso no le gustaba, como que artista, así, porque llevaban poca ropa, y un militar de ese entonces con una mentalidad. Entonces, papi tenía otro tipo propio de su tiempo. Ya hoy él tiene 86 años. Entonces, esa creencia de que era bailarina se iba a perder, pero no dejó nunca de dejarme acompañar en mis actividades. O
sea, desde muy pequeña yo trabajé, desde los 5 años yo estaba trabajando en grupo, que antes era el grupo de poesía coreana. Entonces fui creciendo en un barrio que era la que organizaba los catecismos, que era la que organizaba cualquier actividad que se hacía, daba clase a los niños. Cuando la gente quería reunir, hacer una actividad y llevar a la iglesia, llevar a la cancha, que fue donde yo pude desarrollarme más porque me llevaron pequeña a Dajabón. Entonces ya ahí fue en la adolescencia con las inquietudes de fiestas patronales, fui candidata a fiestas patronales, organizaba grupos, tenía mi propio baile, o sea, yo organizaba grupos de baile, que las niñas era con calizo y escarcha, que le hacíamos las zapatillas para que brillaran cuando se presentaran, pero era con calizo y escarcha que le poníamos. Y las falditas eran hechas de papel crepé y la base que tenía eso era con la corbata de los guardias, la desbaratamos, entonces se hacía la faldita para las niñas concursar que yo organizaba. Y de hecho, yo estaba muy pequeña y llevé un grupo a la cancha y ese grupo ganó en baile. Y cuando llamaron la representante del baile, yo dije, yo no me atrevo a ir para allá, entonces yo le dije a un amigo, vete y dile que eres tú. O sea, y ese me representaba, pero siempre tuvo esa... Desde muy pequeña yo venía trabajando en grupos de poesía coreana, ya en la escuela, en grupos deportivos, yo era atleta, o sea, yo era muy inquieta, pero mi papá igual me daba la confianza y me acompañaba en todo esto. O sea, grupo deportivo, preparar, que no era como obras de teatro, sino sociodrama, coreografía, que siempre era como con música, pero siempre estuve ligada, nunca como que me desligué totalmente. Y ya, cuando ya ingresó a la universidad, ya sí formamos el grupo ahí fue que yo conocí a Eugenia, en el grupo de teatro de la universidad, ya cuando estábamos en la universidad, y ahí fue que comenzamos, éramos muy amigos. Entonces, pero ya el asunto como que se fue como cambiando, ya fue confiada, pero también esa complicidad de nosotros es parte de eso, porque a veces, por ejemplo, a veces suceden cosas como es normal entre parejas, que eso no es la maravilla, no es la maravilla. O sea, suceden muchísimas cosas que tú crees que te va a quedar y al rato ando yo preguntando, oye, pero yo estaba enemiga de él, ¿y qué fue? Ya vuelvo a preguntar, porque me obligó a preguntarle sobre algo que estábamos escribiendo, hay que mandar un documento o hay que hacer esta carta. Y mire, esos documentos que hay que enviarlos, no, yo tengo que ir a hacer ahora, hay una función. O sea, todo eso, esa multiplicidad de compromisos comunes, es lo que nos hace también nosotros como pareja más sólida, si podríamos decir así. La escritura, pues, excúsame que te interrumpa, la escritura es una actividad muy solitaria y la lectura también. Entonces, cuando tú estás pensando algo, estás escribiendo algún párrafo que te interrumpen, entonces la idea se te va. Igual que cuando estás acostado de noche y llega una idea, debes levantarte a escribirla porque al otro día ya no la tienes en tu mente. Entonces eso es lo que pasa. Pero yo mirando eso también me he acostumbrado a esa dinámica y la escucho y hago lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, yo colaboro en un periódico digital todos los domingos que se llama acento.com y en estos días yo estaba escribiendo el artículo que correspondía a esa semana allá en la mesa donde yo trabajo. Entonces ella al lado mío diciéndome cosas y yo sí, ok. Entonces yo seguía escribiendo y ella diciéndome cosas y yo terminé lo que tenía que escribir. Mientras tanto ella me estaba diciendo lo que tenía que decirme y así cuando lo terminé le dije, mira, mientras tú me decías eso yo tuve que terminar. Hasta ahora, ¿qué es el matrimonio para ustedes? Bueno, yo pienso que el matrimonio es la base de toda la familia. Yo pienso que es lo más importante, porque el matrimonio no es que tú te juntes en una casa, eso no es matrimonio. El matrimonio es sinónimo de hogar, o sea, donde haya armonía, donde haya comprensión, entendimiento, respeto, colaboración, donde haya solidaridad. En ese ya bueno, creo que lo abarco todo, pero la esencia en el matrimonio, lo esencial es sobre todo la comunicación y crear la confianza de que tanto usted, de lo que no se siente cómodo, igual que lo que les acomoda, se acostumbra a expresarlo. Cuéntame un poquito más. Habla más alto. Los quiero como si fueran mis papás.
Sin ellos, ¿cómo sería? Ella está un poco nostálgica. Qué linda. No, esa es la reina, son dos reinas. Sí, no es para menos. Sí. ¿Cuál es su opinión de tus padres? Háblanos sobre brevemente lo que tú entiendes que ellos representan para ti. Bueno, en representación de mi hermana, que no está aquí, mía, papi y mami han sido todo el núcleo de muchísimas cosas. Porque desde un principio yo digo que mi hermana y yo nacimos en un grupo de teatro. Porque ellos se conocieron en un grupo de teatro, luego ya cuando yo nací, yo a la edad de 3 años era quien ponía la música del ballet folclórico que ellos fundaron. Entonces, desde ese momento ya yo estaba dañado, ya había un error, ya había un error de fábrica. Sí, ya había un error de fábrica, porque nacimos en ese núcleo. Tanto así que a Auri no le gustaba, quien estaba más cerca del ámbito artístico era yo. Pero dentro de todo eso creo que en ese mismo ambiente que uno creció, ahí fue que nos formaron. Ellos nos formaron con muchísimos valores. Creo que el reto más grande es llevar por la línea correcta a dos entre el mundo actual y lo artístico. Yo me acuerdo que la única música que yo escuchaba, que papi me enseñó, era un cassette de Raúl Di Blasio. O sea, nosotros empezamos con Raúl Di Blasio. Entonces tú dirás, ¿por qué tú sabes de música? Bueno, mi papá me enseñó de música, yo escuchaba música en el teatro con mami, por ahí fue que nacieron, vino todo, y sobre todo el apoyo que ellos nos daban a mí y a mi hermana en todo. O sea, Auri y yo no podemos decir que nunca nos pusieron de castigo, de que no, porque nos daban la libertad de papi, vamos a tal sitio. No importaba el lugar, vaya, pero dependía de nosotros la confianza. Pero dentro de esa confianza estaba lo que iba a pasar con mami y con papi. Si tú dividías todavía en la altura a esta altura, Auri y yo no podemos inventar con muchas cosas, como dice así, porque tenemos de frente a papi y a mami. No por miedo, sino por todos los valores que nos inculcaron. Entonces, que tú sabes que ellos representan. Claro que ellos representan. Entonces, en el ámbito artístico ya fue tanta la libertad que nos dieron que a la edad de 11 años yo empecé a viajar a Santiago. A estudiar en Bellas Artes Santiago. Me dejaban solo, nada más me llevaron una sola vez. Bien, te traigo aquí, y fue la vez que me inscribieron. Dice, ya tú te sabes el camino, y de ahí tú sabes, ya yo duré 4 años formándome en el ámbito teatral. Entonces ya después de ahí surgieron muchísimas cosas, y como pareja, como todo, el apoyo de ellos siempre está ahí, incondicional. Cualquier cosa, o sea, en lo malo, o sea, uno como joven, como en la vida, pero ahí siempre está el consejo, siempre está esa parte del apoyo, y que nos entregan todo, siempre lo entregan todo. O sea, uno como padre, yo que soy padre, entrega todo a los hijos, pero yo creo que a veces ellos se exceden en muchísimas cosas, y eso por lo mismo, la misma formación, pero eso no viene de la nada, ya viene de mis abuelos, tanto como desde el principio, cuando las cosas son de cero, viene una formación ya desde hace mucho tiempo, y ellos la transmiten a nosotros, y así mismo tratamos de transmitirla a nuestros hijos. Excelente opinión. Muy buena. Yo pienso que Belkis no puede dar la oportunidad que pase así por así. ¿Qué tú le dices a esas jóvenes que están frente a la cámara, frente al televisor en este momento, que quieren que tú le digas cómo yo tengo un matrimonio como este? Sí. Que quieren que tú le expliques. El secreto. De hecho, muchos amigos nuestros, igual que otros más jóvenes, dicen, ¿cuántos años hay? Pues yo tengo mucho tiempo viéndolos juntos. ¿Y cuántos años? ¿Y cómo se hace eso? No, pero dame la magia. No es cuestión de magia, es como tú conseguir el valor de día a día. Esto no es una magia, esto no es un juego, es un compromiso, o es el respeto, la comunicación, el valorar lo que tienes a tu lado. Es más fácil abandonar que continuar. Entonces no coger el camino fácil, sino el que nos haga comprometidos. En la medida que nosotros tenemos que asumir cosas, nos hacen más comprometidos y más responsables de lo que tenemos. Entonces, si pensamos en lo que puede aportar a nuestra familia, sobre todo a nuestra familia, a nuestros hijos,
y el valor que eso aporta a una sociedad, sí se puede. Es atrevernos y hacerlo con la confianza de que se pueden lograr buenas cosas y no abandonar, porque es más fácil abandonar, es continuar para demostrar en el tiempo que sí se puede hacer una familia de muchos años. Eugenio, poeta al fin, ¿qué piensas tú que esa niña interpretó? Decimos que ella veía en ustedes. Vamos a ver. De una vez. Tú dices Amelie. Porque ella, lo que pasa es que ella ve en nosotros un valor muy grande de abuelo, pero sobre todo de que somos sus abuelos cómplices. Y ella aquí es la reina. Ella es la que manda, pide, dice, entonces llévame allí, llévame aquí, cómprame, pero todo dentro, ella tiene algo muy bueno, muy importante, todo dentro del marco de lo posible. Ella nunca hace rabiaca porque no le compren algo o porque pida algo y no se lo da. Ella siempre me dice, papá, si tú tienes dinero o cuando tú tengas, entonces, o si puedes. Entonces, pero la suerte de ella que casi siempre podemos. Entonces, aunque yo estoy acusado por Eury de que yo soy demasiado cómplice de mi nieta. Yo le digo a él que tú no tienes nieta todavía. Tú tienes que esperar a tener nieta para que tú critiques mi complicidad. Óyeme, bebecita, está complacida en que no se quedó ese sollozo tuyo, no se quedó en el aire, algo lo interpretó. Así es que vámonos ahora con esos hombres que están ahí, que quieren tener una muchacha muy bonita, muy educada, muy cosa, pero en el fondo le hace falta como el sostén, sí. Le hace falta el agarre. ¿Qué tú le dices a eso? Bueno, fíjate, lo primero que yo le quiero decir a esos jóvenes que quieren casarse o que se van a casar, o que están casados y tienen poco tiempo, lo primero es que en una pareja debe ser un poco tolerante, nunca ponerse en los extremos, ninguno de los dos. Hay que buscar un punto intermedio, que es el punto de equilibrio, para poder llegar a algún camino. Nunca se puede faltar el respeto ni la confianza. Porque imagínense que usted viva en una casa, en un hogar con alguien en quien no confía, eso se convierte en un infierno. Entonces ese tipo de cosas es muy importante, la comunicación sobre todo, porque nunca estamos de acuerdo con todo lo que hace tu pareja, y con lo que tú haces tu pareja no está de acuerdo. Entonces lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo y hablar eso siempre, hablarlo. Mira, esto está pasando y no me gusta, no lo veo bien, y también hablar lo que se ve bien. Última pregunta y ahí terminamos. Sí. ¿Alguien se ha metido entre ustedes para consejos, que cualquiera diría positivo o negativo? ¿Alguien se ha metido, sí o no? Sí. Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí, pero mucha gente, ¿no? Claro que sí. Cuando son positivos los aceptamos y siempre digo, ojalá seguirle poder ofrecer la confianza. Y cuando es lo negativo se corta, porque eso es lo que no puedes permitir. Cuando tú permites y saliste a investigar y a averiguar, y dando rienda, y el que sale a averiguar lo encuentra. Entonces tú tienes que cerrar y permitirte, permitirte que no te daña lo que tú tienes, sino valorar lo que tú tienes y no permitir que alguien se meta ahí a dañar. Eso es dañar. Expresarnos sobre personas que queremos a veces es un poco difícil, y aún más cuando se trata de hablar de tus propios padres, que no vas a saber distinguir si en realidad son sus buenas cualidades o si lo ves así por el amor que sientes por ellos. Pero sí le puedo decir que mis padres son un ejemplo de cualquier pareja, por la manera en cómo tienen tantos años de casados, que vamos a decir que la tarea no es nada fácil. Verdaderamente no sé cuáles son los trucos, porque yo apenas tengo 10 años de casado, 9 años, que es significativamente nada comparada con el tiempo que ellos tienen juntos. No me sé los trucos en verdad no lo sé, pero a lo largo del tiempo sí puedo
sí podría decir, por lo que veo, por lo que desde que tengo uso de razón puedo ver en ellos, y es que antes de ser novios, de ser pareja, fueron amigos, y creo que esa es un buen punto. Son compañeros, son cómplices. Y no quiere esto decir que el camino haya sido fácil, que no hay contradicciones, que no ha habido pleitos y todo eso, porque toda pareja lo tiene. Pero sí siempre han tenido han tenido la fórmula y la manera de cómo salir de ellos, de cómo haber formado una familia tan bonita que yo tengo la buena fortuna de ser parte. El programa televisivo Un Médico para Curar a Moca reconoce a la familia Camacho Pineda como familia ejemplar por haber cumplido fielmente con los principios y valores cristianos y sociales para con sus hijos ante Dios, la sociedad del municipio de Moca, provincia Espaillá y el país. Dado en el municipio de Moca, provincia Espaillá, República Dominicana. Felicidades, recíbanlo con amor, se lo merecen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad a este maravilloso programa, Un Médico para Curar a Moca, que llevan a cabo Ángel López y la doctora Morales. De verdad que nosotros le agradecemos encarecidamente este gesto que lo consideramos muy valioso. Hemos presentado el programa que educa, orienta y previene enfermedades a través de la información. Con ustedes, Un Médico para Curar a Moca. La satisfacción de poder servir a los demás.